Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de las funciones. Vamos a abordar este ejercicio de encontrar la función inversa de esta función definida a tramos o a trozos. Lo primero que debemos hacer es averiguar si esta función es de 1 a 1 o inyectiva para ver si tiene función inversa. Lo primero que podemos hacer cuando es a tramos es averiguar si es gráficamente, si esta función es inyectiva. Entonces, pues vamos a ver la primera función. Pongamos f1 y f2. Entonces, la primera condición o el primer dominio son los x menores que 0. Para los x menores que 0 vamos a utilizar esta función que es x al cuadrado, una parábola. Entonces, cuando vale 0, sin incluir el 0 vale 0. O sea que aquí iría un salto. Cuando vale menos 1, vale 1. Cuando vale menos 2 vale 4 y esta sería pues la parábola. Para estos valores esta continúa, sigue así. Y fíjense que nosotros tenemos otra parte de la función que está definida en el dominio de 1 hasta 3, que es esta recta. Vamos a tomar dos puntos, los puntos que están a los extremos. Por ejemplo, cuando vale 1, vale 0, sería este punto. Y cuando vale 3, menos 3 más 1 vale menos 2, o sea, sería este segmento de recta. Fíjense que si nosotros trazamos rectas que son paralelas al eje X y solo corta en un punto en la función, en contexto toda la función, a lo largo de toda la función va a cortar en un solo punto, pues esta función es de 1 a 1. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar cada una de las funciones inversas y su dominio. Para ello vamos a utilizar, para encontrar las funciones inversas, esta igualdad está compuesta de la función compuesta f de x inversa igual a x. Entonces vamos a evaluar en la primera función en f1, vamos a hacer primero f1, evaluar la f de x inversa y sería simplemente f de x inversa al cuadrado es igual a x. Aquí podemos sacar raíz para despejar el cuadrado y nos quedaría pues f de x sub 1 inversa es igual a la raíz de x, que sería más y menos raíz de x. Y fíjense que aquí, pues estos son los valores de x, pero vamos a tomar uno de las dos raíces. En este caso debemos tomar la raíz negativa, ya que fíjense que los valores de x son menores que 0, o sea que prácticamente pues con la otra raíz no iría. O sea que la función inversa aquí de x, f sub 1 de x inversa sería simplemente menos raíz de x. Hay algo muy importante, una consideración que debemos tomar. Recuerden que el dominio de una función, el dominio de f de x, es igual al recorrido de f inversa y el recorrido de la función f de x es igual al dominio de la función inversa. En este caso particular, nosotros tenemos, fíjense, el dominio de la función f, este dominio, que se considera que es el recorrido de la función inversa. Y si nosotros tenemos los f de x y tenemos el recorrido, pues nosotros podemos encontrar el dominio reemplazando los f de x aquí en este recorrido de la función inversa. Entonces sería menos raíz de x menores que 0. Por lo tanto, aquí cambiaría el sentido. Recuerden que aquí estamos reemplazando en el dominio de f de x, ya que esto se considera como el recorrido de la función inversa, pero los f de x de la función inversa son, o en realidad los x, son menos raíz de x. Por lo tanto, encontramos el dominio reemplazando aquí, o sea, los valores de x, y aquí vamos a cambiar el signo a esta inecuación, cambiaría el sentido también, sería raíz de x mayores que 0. Por lo tanto, aquí elevando al cuadrado, pues nos quedaría que x mayores que 0. O sea, los valores x mayores que 0 son el dominio de esta función
f sub 1 de x inversa, podemos ya comenzar a plantear, por ejemplo aquí, f de x inversa va a ser igual a lo siguiente. Tenemos la primera parte que es raíz de x, y aquí sería los x mayores que 0, el dominio, x mayores que 0. Este sería el dominio de esta función inversa. Y pues vamos a sacar la otra parte, la otra función. Vamos a sacar la inversa de la otra función. Vamos a hacer este análisis. Lo primero que debemos aplicar, recuerden, es esta compuesta de f de x inversa es igual a x. Vamos a evaluar f de x inversa en la función, sería menos f de x inversa más 1 igual a x. Aquí podemos despejar, fíjense, menos f de x inversa igual a x menos 1, pasar a restar, y cambiamos de signo a todo, a esta igualdad, y nos queda que f de x inversa va a ser igual a 1 menos x. Entonces, lo mismo hay que tomar en cuenta que el dominio de la función f2 en este caso, recuerden que este es f2, vamos sacando f2 ahora, está desde de 1 a 3, pero los valores de x, en realidad, estos valores de x, tenemos que reemplazarlos por los f de x, ya que esto es considerado como el recorrido de f inversa, y si es el recorrido de f inversa y colocamos los f de x, vamos a conseguir el dominio de f sub 2 de x inversa. Entonces sería de la siguiente manera, o sea que los f de x, que es 1 menos x, vamos a reemplazarlo en este dominio de aquí, que sería 1 menos x menores que 3, y de aquí vamos a sacar el dominio de esta función f sub 2 inversa. Entonces vamos a sumar aquí, vamos a restar 1, aquí nos quedaría 0 menor que menos x, y menor que, aquí restamos menos 1, nos quedaría 2. Aquí podemos de signo a todo y cambiaría el sentido de la desigualdad. Entonces aquí podemos generar, vamos a generar una recta numérica, aquí pongamos menos 2, acá 0, los x mayores que menos 2 incluidos sería de aquí hacia adelante, y los x, cambiaría el signo aquí, menores que 0 sería esta parte así, en este estilo. Entonces, este sería el intervalo solución, o sea, el dominio sería los valores desde menos 2 incluido hasta 0 incluido. Ese sería el dominio de esta función inversa, que sería 1 menos x, y el dominio sería desde menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 0. Esta sería pues prácticamente la función inversa. Hemos analizado ambos casos y podemos nosotros hacer un análisis completo en un software, en Gráficamente, para verificar todos los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, vamos a ingresar, lo primero que vamos a ingresar es la función f de x. Aquí vamos a ingresar, recuerden que para ingresar este tipo de funciones que son por partes, podemos utilizar el comando si, que tiene condiciones. Por ejemplo, la primera condición, cuando los x son menores que 0, entonces me va a dibujar x al cuadrado. Y aquí vamos a anidar otro si. Si otra condición, si los x están entre 1 menor o igual que x y menor o igual que 3, vamos a poner menor o igual que x. Y aquí también menor o igual que 3, entonces va a dibujar menos x más 1. Y aquí pues está la función, fíjense, es la función que la habíamos dibujado previamente, la cual era de 1 a 1. Y vamos a tracemos primero la recta y igual a x. Esta es la recta en la cual pues la función inversa es simétrica con respecto de esta recta. Y ahora vamos a ingresar esta función, ya la función inversa. Vamos a ingresarla de esta forma. Vamos a poner aquí esta función inversa, si, con condiciones, si, ¿cuál va a ser la primera condición? Los x son mayores, en este caso que 0, va a dibujar
menos raíz de x. Y vamos a anidar algo muy importante aquí, que es si, la otra parte de la función que habíamos encontrado, si, ¿cuál es la condición? Si los x están entre menos 2, menor o igual que x, y menor o igual que 0, entonces me va a dibujar 1 menos x. Y Enter. Vamos a verificar. Y como ustedes ven, fíjense, es totalmente simétrica la función inversa. Vamos a quitar la función original y, como ven, esta función es simétrica con respecto de y igual a x. Entonces también corresponden los dominios, por ejemplo, de la función 1 menos x. El dominio es desde menos 2 hasta 0. Y el de menos x al cuadrado, el dominio es desde 0 en adelante. ¿Es correcto? Gráficamente lo podemos verificar que estos cálculos son exactos.